Pueden tomar su lugar, hermanos. Cuán bendecidos somos si prestamos atención, hermano, a las palabras de nuestro Salvador. Cuando los discípulos le dicen a Cristo, enséñanos a orar, hermano, Cristo da esta oración modelo. Una oración, hermano, que pudiéramos decir contiene 7 puntos. Una oración que podemos dividir en 3 partes. La primera parte, Cristo nos enseña a quién llegamos, Padre nuestro. La segunda parte, Cristo nos enseña nuestra responsabilidad de enfocarnos en Él. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La segunda parte de la oración tiene que ver con nosotros. Recuerde, en primer lugar, Cristo nos enseña a quién nos dirigimos, a nuestro Padre. En segundo lugar, Cristo nos enseña que la prioridad de la oración es Él, tu nombre, tu reino y tu voluntad. La segunda parte tiene que ver con nosotros, hermano. La primera petición que tiene que ver con nosotros tiene que ver con rogar por la provisión de Dios, hermano, para cada día. ¿Qué necesitamos físicamente cada día? Que veíamos la semana pasada, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hermano, no quiero que me tome a mal, pero déjeme decirle lo siguiente. Si después de que la semana pasada escuchamos esto y no hemos estado pidiendo cada día por nuestra provisión, hermano, somos muy orgullosos, hermanos. Porque si después de oír lo que Dios dice, seguimos montados en nuestra actitud de que como no necesito, de como tengo todo, entonces no debo pedir, hermano, algo malo hay en nosotros. Cada día debiéramos, porque Cristo así lo dice, cada día debiéramos estar pidiendo por nuestras necesidades materiales. ¿Qué dice Cristo? El pan nuestro de cada día. El Cristo no dice ahí, pide por tu necesidad cuando vivas tiempo de vacas flacas. Pero cuando tengas reserva, deja de pedir. No, hermano, no es lo que Cristo dice. Cristo nos enseña el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, llegamos a la siguiente petición, hermano. Esta petición, después de que Cristo nos enseña a pedir por las necesidades del cuerpo, ahora Cristo nos enseña a pedir, hermano, por nuestras necesidades espirituales. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. Cuando hablamos de necesidades espirituales, pudiéramos decir que son muchas, que tenemos muchas necesidades espirituales. Pero es bien interesante, hermano, que cuando Cristo se toma el tiempo para enseñarnos en cuanto a la oración, cuando se trata de nuestras necesidades espirituales, ¿qué es lo primero que Cristo pone en la lista? En esta lista Cristo por lo menos nos da 2 cosas. Pero ¿qué es lo primero que Cristo nos invita a pedir pensando en nuestras necesidades espirituales? ¿Qué dice Cristo, hermano? Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hermano, mire, no de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a la opinión de Cristo. Cuando Cristo nos invita a pedir por nuestras necesidades espirituales, ¿qué es lo primerito, hermano? Y perdónanos nuestros pecados. Y perdónanos nuestros pecados. Hermano, déjeme decir lo siguiente. Creo firmemente, hermano, que muchos creyentes, hermano, no vivimos en ocasiones la vida abundante que Jesús nos quiere dar. Hermano, muchos creyentes no somos la sal y la luz de la tierra como Cristo quiere que seamos. ¿Saben por qué? Porque no prestamos atención, hermano, a lo que Cristo nos está diciendo. Hermano, ¿qué nos está diciendo Cristo cuando habla de nuestras necesidades espirituales? Y perdónanos nuestros pecados. Y perdónanos nuestros pecados. Cristo nos enseña que una de las principales necesidades espirituales que tenemos tiene que ver con vivir una correcta comunión con Dios. Y hermano, para vivir una correcta comunión con Dios, escuche, es necesario acudir a diario a buscar el perdón de nuestros pecados. Hermano, mire, si todos los días necesitamos ir al Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, yo me atrevo a decir, hermano, que varias veces al día, no una vez al día, yo creo que varias veces al día necesitamos ir a Él, hermano, a pedir perdón por nuestros pecados. Ahora, antes de pedir por el perdón de nuestros pecados, antes de desarrollar la idea, es vital hacer la siguiente observación, hermano. Cuando hablamos de perdón, es importante notar y preguntarnos desde qué ángulo estamos viendo la cuestión del perdón. Hermano, el perdón, la idea de pedir por perdón, lo podemos ver, hermano, desde dos perspectivas diferentes. Y es importante notar a qué se refiere Cristo. Si el perdón lo puedo ver desde dos perspectivas diferentes, ¿a cuál de esas dos se refiere el Señor Jesucristo? Ahora, hermano, ¿cuáles son esas dos perspectivas desde las cuales puedo ver el perdón? La primera es la de aquel hombre, hermano, aquel hombre, aquella mujer que se acerca a Cristo buscando el perdón y la salvación, hermano. Ahora, ¿a qué me refiero? Aquella persona que después de escuchar el Evangelio, después de escuchar la palabra de Dios, esa persona llega al entendimiento de que soy un pecador, de que la paga del pecado es la muerte, de que lo que yo merezco por ser pecador es la condenación eterna. Y cayendo bajo convicción, llego a Él buscando perdón y salvación. Hermano, escuche, si usted ya recibió a Cristo, nosotros ya hicimos eso, hermano. El día que recibimos a Cristo como Salvador personal, ese día acudimos a Él. ¿Para qué?
para recibir perdón, hermano. Ese día acudimos a Él y dice Apocalipsis 1:5, hermano, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El día que recibimos a Cristo, el día que invocamos su nombre, ese día, hermano, llegamos a Él para pedir perdón por nuestros pecados. Hermano, el día que recibió a Cristo, usted recibió perdón de pecados, hermano. Ahora, yo les mencioné, podemos ver la cuestión del perdón desde dos perspectivas. Número uno, el pecador que se acerca a Él para ser salvo y recibir perdón de pecados. Ahora, la segunda perspectiva, hermano, es la de un hijo de Dios que ha sido justificado con Dios por la fe en Cristo, pero reconoce que ha ofendido a su Padre y acude a Él, escúcheme, no para recibir salvación, no para buscar la vida eterna. Ya tiene la vida eterna, pero acude a su Padre, ¿para qué, hermano? Para restaurar su relación con Él. Ahora, cuando Cristo nos enseña y perdónanos nuestros pecados, cuando Cristo menciona este sexto punto en la oración modelo, hermano, ¿a cuál de las dos perspectivas que mencioné se refiere? Es muy sencillo. El texto nos muestra a cuál de las dos perspectivas se refiere. ¿A qué me refiero, hermano? Mire el versículo 2. Mire Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid qué cosa, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos. Hermano, cuando Cristo enseña que debemos llegar al Padre a pedir perdón, hermano, ¿a quiénes se refiere? ¿A las personas que necesitan ser salvas? ¿O a los hijos de Dios que necesitan de manera cotidiana restaurar su relación con su Padre? Hermano, Cristo dirige esta petición a aquellos que somos hijos de Dios, hermano. Aquellos que por la gracia de Dios, hermano, un día recibimos el perdón que dice Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de qué, hermano, de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 4:4, no lo busque, dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En otras palabras, hermano, esta oración, esta petición que debemos hacer, ¿quiénes la debemos hacer, hermano? ¿Para quién aplica esta petición? Y perdónanos nuestros pecados. Hermano, esta petición aplica únicamente para quienes somos hijos de Dios, hermano. Esto quiere decir que quien no ha nacido de nuevo, hermano, quien no ha recibido a Cristo, aún no es un hijo de Dios, aún no puede referirse al Padre como su Padre. Hermano, quien no ha recibido a Cristo puede ver a Dios como creador, como juez,
pero no como Padre, no como Padre. ¿Quiénes podemos ver a Dios como nuestro Padre y quiénes necesitamos constantemente acudir a Él para pedir perdón? Quienes hemos recibido a Cristo, quienes por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo. Ahora, hermano, hay un detalle muy importante que debemos entender. Como hijos de Dios, hermano, la Biblia enseña que Dios perdonó todos mis pecados. No lo busque, pero Efesios 1, 4 al 7 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermano, quien ha recibido a Cristo, el Señor ha perdonado, hermano, todos nuestros pecados. Por eso enseñamos, por eso predicamos, por eso abrazamos y creemos la verdad de que al creer en Cristo tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él perdonó mis pecados pasados, mis pecados presentes y también mis pecados futuros. Hermano, dice Efesios 1:7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero alguien pudiera decir, con toda justicia y razón, alguien pudiera decir: pastor, si Cristo ya perdonó todos mis pecados, ¿para qué necesito acudir a Él a pedir perdón continuamente? Ahora, déjeme decirle esto, hermano. Creo que aquí está el error que muchos cristianos, hermano, podemos cometer. Y aunque usted y yo no lo entendamos y no lo veamos así, hermano, un creyente no puede florecer en su vida cristiana si no vivimos cotidianamente buscando el perdón de nuestros pecados. Pastor, ¿que no perdonó ya todos nuestros pecados? Sí. Por eso creemos que tenemos vida eterna. Pero, hermano, si Él ya perdonó a todos mis pecados, ¿por qué Cristo me invita a acudir de manera cotidiana a pedir perdón? Porque debemos entender, hermano, cristianismo es una relación personal, hermano, con nuestro Dios. Al ser salvos, fuimos adoptados como sus hijos. Tenemos una relación padre e hijo, Padre celestial y yo, su hijo, hermano. Y debemos saber, Dios es santo, hermano. Nuestro Dios es nuestro Padre. Uno de sus atributos fundamentales es su santidad, hermano. Y escúcheme, porque Él es santo, hermano, ¿qué dice la Biblia? Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías cuando vivías en ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermano, parte fundamental, hermano, de mi vida de santificación es acudir a mi Padre
¿A qué, hermano? A buscar perdón continuo, no para salvación. No, si peco, no pierdo mi salvación, pero necesito acudir a Él. ¿Para qué? Para mantenerme en una correcta relación con Él. Mire, le voy a invitar que vayamos a un pasaje dirigido a cristianos, hermano. Primera de Juan, capítulo 1. Primer libro de Juan, capítulo 1, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Vea lo que dice el versículo 6. Primera de Juan 1, versículo 6. Dice la Biblia: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no, ¿qué, hermano? No practicamos la verdad. Déjenme detenerme aquí un momentito. Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿a qué se refiere, hermano? Andar en tinieblas, a practicar cosas que obviamente, hermano, son ofensivas a la santidad de Dios. Andar en tinieblas tiene que ver a quebrantar sus mandamientos, andar en contra de su voluntad. Pero fíjese lo que dice el texto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, hermano, ¿qué implica andar en luz? Hermano, a vivir una vida transparente, a vivir una vida de una sola pieza. ¿Quién puede vivir una vida perfecta? Nadie. ¿Quién puede vivir una vida en luz? Todos, hermano, los que hemos recibido a Cristo. Vivir una vida en luz no quiere decir que nunca peco. No, hermano, vivir una vida en luz quiere decir que ocasionalmente peco. Ya no practico el pecado, pero ocasionalmente peco. Pero cuando peco, miren lo que dice el texto, hermano, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿cuándo es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, una pregunta. El versículo 9 se refiere, hermano, a confesar los pecados para recibir a Cristo y ser salvos, o se refiere a creyentes que necesitan arreglar las cosas con su Padre. Hermano, el texto se refiere a hijos de Dios como usted y como yo, hermano, pero que hemos pecado, pero como queremos andar en luz y queremos tener correcta comunión con Él y con nuestro prójimo, ¿qué hacemos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Hermanos, continuamente, si queremos andar en luz, si queremos vivir una vida transparente, si queremos vivir una vida íntegra delante de Él, si queremos vivir un cristianismo que agrade al Señor, que honre al Señor, hermano, continuamente necesitamos acudir a nuestro Padre. ¿A qué, hermano?
a pedir perdón por nuestros pecados. Hermano, debemos entender que así como Cristo nos invita a pedir por el pan de cada día, como lo dije anteriormente, me atrevo a decir que varias veces al día es necesario pedir perdón y restauración de nuestra comunión con Él, hermano. Tengamos en mente que a lo que nosotros, hermano, escúcheme, a lo que nosotros no le damos mucha importancia, para Él es muy importante. Ahora, déjeme explicarme un poquito más. ¿A qué no le damos mucha importancia, hermano? Cuando apapachamos nuestros pecados favoritos, hermano. Hermano, todos tenemos la tendencia a apapachar ciertos pecados, hermanos. Me llamó mucho la atención, estaba leyendo, hermano, que un grupo de cristianos hicieron una encuesta en Estados Unidos, hermano. Fueron a varias iglesias, a muchas iglesias, hermano, y fueron uno a uno a quienes pudieron y quienes se dejaron, hermano, haciendo una encuesta. ¿Quiénes acostumbraban, hermano, a ir constantemente a confesar pecados a Dios? Hermano, terriblemente, la mayoría de las personas que fueron encuestadas no acostumbran, hermano, no acostumbran a ir de manera cotidiana a pedir perdón a Dios por sus pecados. Hermano, la mayoría de los que fueron encuestados expresaron que iban a Dios a pedir perdón después de haber cometido un adulterio, después de haber robado, después de haber cometido algún fraude, después de haber cometido algún pecado, llamaríamos nosotros grosero y muy evidente y muy palpable. Hermano, pero ¿qué, por ejemplo, de las mentiritas piadosas? ¿Qué de ¿y por qué no viniste? Es que estaba enfermo, así se le llama la flojeritis, aguditis, extremitis. ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y con qué facilidad nos sacamos mentiras de la manga, hermano? Hay muchos pecados, hermano, a los que tiene de malo. ¿Qué tiene de malo? Hay muchos pecados que nos vemos como poca cosa y se nos olvida que nuestro compañerismo es con un Dios santo, 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 que no tolera el pecado. Hermano, que ve nuestros más íntimos pensamientos. Hermano, con qué facilidad juzgamos a los demás. Con qué facilidad abrimos nuestra boca para criticar a los demás. Con qué facilidad, hermano. Mire, a veces nos cuidamos de las cosas que no tenemos que hacer, y con qué facilidad olvidamos las cosas que Dios nos manda hacer, hermano. Con qué facilidad muchas veces estamos consintiendo pecado, apapachando pecado, y la Biblia dice: y perdónanos nuestros pecados, y perdónanos nuestros pecados. Hermano, que quienes hicieron la encuesta decían, hermano, que atribuían mucha de la frialdad espiritual en Estados Unidos a la triste realidad, hermano, de que pocos creyentes practican lo que Cristo está poniendo, hermano, como una de las principales necesidades en nuestra vida espiritual: confesar pecado de manera cotidiana. Confesar pecado de manera cotidiana. Hermano, cuando no vivimos confesando pecado de manera cotidiana, la tendencia es, hermano, que nos hagamos como los escribas y fariseos, hermano, bien hipócritas con la pura fachada, hermano. Mucha apariencia, pero el corazón lejos de Dios, lejos de Él. ¿Por qué? Porque si Dios es santo, 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 pecado es pecado, hermano. Y Él nos invita
llegar a Él de manera cotidiana y perdona mis pecados, el mal pensamiento, la mirada lasciviosa, el pensamiento incorrecto, el juicio inapropiado. Hermano, usted y yo sabemos lo que es pecado. Usted y yo hemos ido a la Biblia y entendemos lo que es agradable y lo que no agrada al Señor. ¿Y qué dice Cristo? Y perdónanos nuestros pecados. Y perdónanos nuestros pecados. Hermano, lo que para Dios es importante, santidad, justicia, transparencia, debiera ser importante también, hermano, para nosotros. Déjeme llegar a la recta final y déjeme ver algunas lecciones prácticas que podemos extraer de la enseñanza de Cristo. Y le confieso que parte de lo que voy a mencionar, hermano, no es mucho, pero parte de lo que voy a mencionar no es original mío. Yo lo tomé de alguien más. ¿Qué es algunas enseñanzas prácticas que podemos extraer de la enseñanza de Cristo? Dice él, hermano, Lucas 11:4, y perdónanos nuestros pecados, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hermano, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de lo que Cristo dijo? En primer lugar, hermano, el pecado es una deuda que contraemos, hermano, delante de nuestro Dios. Dice el escritor Lucas, y perdónanos nuestros pecados. Ahora, vean Mateo 6, hermano, no pierda Lucas y miren Mateo 6. Mateo 6, versículo 12. Mateo 6, versículo 12. Dice la Biblia, espera un momentito nada más para que todos lo tengan, estamos ahí, hermanos. Dice Mateo 6, 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores. Hermano, Mateo utiliza la palabra deuda, Lucas utiliza la palabra pecado. Lucas dice, perdónenos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos deben. ¿Y qué dice Mateo? Y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos deben. Hermano, no hay contradicción aquí. La palabra deuda tiene que ver, hermano, con aquello que contraemos, hermano, al quedar incompletos en cumplir la ley. Hermano, Dios claramente nos ha dejado mandamientos, estatutos. Contraemos una deuda con Él, hermano, al faltar a sus mandamientos, al errar al blanco y no cumplir con cada demanda que el Señor establece para cada uno de nosotros, hermano. Querido hermano, cada mandamiento, cada principio no está ahí nada más, hermano, de retaque. No dijo Dios, me voy a inventar 613 mandamientos para hacerle la vida pesada a la gente. Cada mandamiento, cada principio, hermano, todo está ahí, hermano, para mostrar la santidad de Dios, el carácter de Dios, el orden de Dios. Y cada mandamiento, cada principio es una demanda de Dios para cada uno de nosotros. Cuando pecamos, ¿qué sucede? Hermano, contraemos una deuda con Él. Hermano, el pecado, pudiéramos decir, es una deuda que tenemos con Dios. Una segunda cosa, hermano, que debemos tener en mente, es una deuda imposible de pagar para cada uno de nosotros. Hermano, nadie puede pagar
una deuda por el pecado que cometimos. Hermano, ¿cuánta gente no busca hacer mucho bien para contrarrestar el mucho mal que se ha hecho? No se trata de poner en balanza. Hago cosas buenas, hago mucho bien. ¿Por qué? Porque quiero callar mi conciencia de las cosas malas que he hecho. No, hermano. Pecado es contraer una deuda con Dios, hermano. Una deuda que es imposible de pagar. Hermano, pero gloria a Dios que Primera de Juan, lo leímos ahorita, dice: hijitos míos, estas cosas se las escribo para que no pequen. Hermano, ¿cuál es el deseo de Dios? Que no pequemos. Ahora, pero Dios sabe perfectamente que tenemos una inclinación hacia el pecado. ¿Y qué dice Primera de Juan? Hijitos míos, estas cosas se las escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice Juan, hermano? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. ¿Qué dice Romanos 8? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sabe quién nos acusa? Satanás. Pero ¿qué dice Pablo? Dios es el que justifica. El Dios es el que además murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, hermano. Querido hermano, nuestra deuda es imposible de pagar, pero gloria a Dios, hermano, que hubo uno que pagó la deuda, hermano. Hubo uno que murió en la cruz del Calvario. Hubo uno que es santo, 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 y se ofreció como nuestro sustituto, hermano. En primer lugar, hermano, pecado implica contraer una deuda. En segundo lugar, es una deuda imposible de pagar. En tercer lugar, hermano, debemos saber que Dios tiene un corazón, hermano, inclinado hacia nosotros, dispuesto a perdonar. Hermano, Cristo dice: y perdónanos nuestros pecados y perdónanos nuestras deudas. Cristo enseña a sus discípulos, Cristo nos enseña a nosotros a acudir al Padre, a pedir perdón. Hermano, ¿por qué nos invitaría a pedir perdón si no está dispuesto a perdonar? ¿Por qué me invitaría a hacer algo que Él no quiere hacer? Debemos saber, hermano, Dios tiene un corazón, hermano, inclinado hacia nosotros, dispuesto a perdonar. Hermano, no lo busque, pero déjeme leerle Miqueas capítulo 7. Fíjese lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18. Dice la palabra de Dios: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermano, pudiéramos decir que aquí el profeta Miqueas, con signo de interrogación, mire, no aparece, es más, ni siquiera sé si esto es correcto, pero aquí aparece un signo de interrogación. Hermano, enseguida del signo de interrogación yo añadiría, hermano, muchos signos de admiración. ¡Que Dios como tú, que perdona la maldad, hermano, y olvida el pecado de su remanente? Hermano, nuestro Dios tiene un corazón inclinado a perdonar. Nuestro Dios está dispuesto a olvidar cualquier cosa que usted y yo hemos hecho. Hermano, en la relación interpersonal
¿Qué le puedo decir yo a mi esposa? ¿O qué me puede decir mi esposa a mí? ¿Qué le puedo decir yo a un hermano en Cristo? ¿Qué le puede decir una hermana a otra hermana? Sí te perdono, hermano, pero no olvido. Sí te perdono, pero no se me olvida lo que me hiciste. Hermano, Dios no es así. Dios no es así. Dice la Biblia, hermano, que Dios que está dispuesto a perdonar, a olvidar el pecado del remanente. Hermano, nuestro Dios es un Dios dispuesto a perdonar. Nuestro Dios es un Dios inclinado a favorecernos para que vivamos en una correcta relación con Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. No vamos a ir ahí, pero ¿se acuerda, hermano, cuando Absalón andaba allá errante? Hermano, y Joab hace sus movimientos para traer a Absalón a David. Hermano, ¿sabe qué sucedió? Absalón vino a David, hermano, pero David tardó 2 años, hermano, 2 años en pararse frente a él. ¿Por qué? Porque en su corazón, hermano, las cosas no estaban bien. Hermano, David mandó traer a Absalón a la misma ciudad donde él se encontraba, pero no estuvo dispuesto a encararse con él. ¿Por qué? Porque no todo estaba bien en el corazón. Dios no es así, hermano. Dios no es así. Él olvida nuestro pecado. Él perdona nuestro pecado. Por lo cual podemos decir, hermano, gloria a Dios por nuestro Señor, hermano, dispuesto a perdonar y a olvidar nuestro pecado. Hermano, pecado es contraer una deuda con Él, una deuda imposible de pagar. Dios tiene un corazón inclinado hacia nosotros, dispuesto a perdonar. Una cuarta cosa, hermano, y esto es muy importante. Si quiero restauración con Él, hermano, no salvación, porque estamos hablando en el contexto de que ya somos salvos, pero es importantísimo, hermano, la confesión de nuestros pecados. Hermano, no vale ir a Él en la mañana o en la noche y de manera ligera y general decirle: Señor, perdóname todos mis pecados. Sí, pero ¿cuáles? 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 Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, 1 de Juan 1:9, ya lo leímos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Hermano, es importante, es necesario ir a Él, hermano. Mire, inmediatamente después, hermano, que identifiquemos que hemos hecho algo malo, inmediatamente después es necesario, hermano, tomar un momentito y en humildad, hermano, ir a nuestro Padre a pedir perdón por la falta que hemos cometido. Hermano, el hecho de que yo lo pase por alto, el hecho de que yo no le dé importancia, el hecho de que yo me haga el sordito y no lo vea, hermano, me haga el cieguito y no lo vea, no quiere decir que Él tiene la misma actitud. El hecho de que yo no me di cuenta no quiere decir que Él no se da cuenta. Hermano, en el Salmo 19, el salmista, buscando estar en correcta comunión con Él, expresa: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Hermano, creo que si somos honestos y buscamos estar bien con Él y vamos a Él a decirle: Señor, como dice el Salmo 139, examina, oh Dios, mi corazón
Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno, por el camino correcto. Creo que si vamos a Él, hermano, de todo corazón a decirle: Señor, hubiera algo en lo que te estoy fallando. Yo quiero estar a cuentas contigo, Señor. Yo quiero estar bien contigo, Señor. Yo no quiero que haya nada que estorbe para que usted pueda glorificarse a través de mi vida. Hermano, cuando pecamos contraemos una deuda imposible de pagar. Dios tiene un corazón inclinado a perdonar. Y hermano, debo ser específico en confesar mi pecado. Hermano, vuelvo a enfatizar lo siguiente. Esto es tan importante, hermano, tan importante, que yo me atrevo a decir que mucho depende de que nos enfriemos espiritualmente, de que nuestro corazón se aparte de Dios, de que nuestro corazón se endurezca con Dios. Mucho depende de que no busquemos día a día mejorar nuestra relación con Él. No puedo estar bien con Él si hay pecado que estoy consintiendo. No puedo estar bien con Él si hay pecado que no voy a Él y confieso. Hermano, termino. Miren Lucas 11, versículo 4. Lucas 11, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Dice Cristo: y perdónanos nuestros pecados. Hermano, para estar bien con Él, para avanzar en mi relación con Él, debo estar dispuesto cada día a ir a pedir perdón por mis pecados. Hermano, para estar bien con mi prójimo, ¿qué es necesario, hermano? Dice la Biblia: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Sabe qué está dando por hecho aquí el Señor Jesucristo, hermano? Que cuando alguien constantemente está experimentando el perdón, esa persona será alguien, hermano, que constantemente está dispuesto a perdonar. Hermano, no podemos dar lo que no estamos recibiendo. Y la realidad es esta, hermano: todos los días necesitamos perdón. Y si todos los días alguien me ofende, todos los días yo debiera estar dispuesto a perdonar. ¿Por qué? Porque he recibido perdón. Hermano, déjenme contar esto bien rápido. ¿Se acuerdan algunos de ustedes, hermanos, hermana María Jesús, se acuerda? Yo creo que Dalet se acuerda. Hace algunos años, aquí en el patio, cuando era el patio, aquí ahora hay salones, teníamos una alberca. Compramos una alberca. Hermano Juan, ¿se acuerda cuando compramos la alberca que usábamos como bautisterio? Un sábado que teníamos reunión de varones ahí en el recibidor, yo traje a mis hijos, hermano, y armamos un mecanismo ahí con tubos para vaciar la alberca, hermano. Tenía mucho tiempo. Había un mecanismo que hacía ahí, hermano, que el agua girara para que no se estancara. Le echábamos polvos mágicos ahí para que no pasara nada con el agua, hermano. Y un sábado estábamos vaciando la alberca y de repente uno de mis hijos va y estaba yo enseñando el devocional. ¡Papá! El agua se metió al templo. Hermano, efectivamente, el agua se metió al templo. ¿Qué sucedió, hermano? El tubo que estaba desaguando la alberca fue a dar al, ¿cómo se llama el cuadrito donde se va el agua? El registro. Ahí estaba el tubo, hermano, pero no nos percatamos que había una pelota que se hizo de bolsas y basura que tapó, hermanos, el tubo que lleva el agua. Se tapó ahí donde pasa el agua. ¿Y qué sucede? El agua empezó a derramarse y se metió al templo.
Hermano, ¿qué quiero decirle? Cuando no estamos pidiendo perdón, no vivimos una vida en constante perdón. Hay un tapón grandote ahí, hermano, que nos estorba para perdonar, hermanos, a nuestro prójimo. Y mire, aunque guardemos distancia de nuestro prójimo y aunque nos saludemos y platiquemos muchas veces, hermano, si somos honestos, a veces puede haber relaciones, hermano, que no se han reconciliado como debiera de haberse reconciliado. Hermano, practicamos lo que decía ahorita, perdono, pero no olvido. ¿Por qué sucede eso, hermano? Hay un tapón que estorba que la gracia de Dios fluya cuando no vivimos día a día a cuentas con Dios, confesando nuestras faltas. Hermano, ¿de qué depende que yo perdone a los demás? ¿Sabe de qué depende? No de que yo tenga un gran corazón. Ay, hermano, la neta, te perdono porque yo tengo un gran corazón. Hermano, la neta, tú sabes que yo tengo un gran corazón, por eso te perdono. Porque si no tuviera un gran corazón, agárrate. No, hermano, no perdonamos porque tenemos un gran corazón. ¿Sabe por qué perdonamos? Porque Dios nos ayuda. Dios nos ayuda ¿a qué? A dar continuamente lo que continuamente recibimos de Él. Usted recibe perdón, ¿qué va a dar? Continuamente perdón. Usted se olvida que hay un Dios santo y nunca va a pedir perdón. Nos ponemos en la posición de jueces y juzgamos a los demás. ¿Y por qué voy a perdonar? Mire lo que me hizo. Hermano, miremos lo que le hemos hecho a Él. Y Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Hermano, algo vital en nuestra comunión con Él. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Hermano, prestemos atención a las palabras de Cristo. Es algo importante, hermanos. Es algo vital, es algo necesario. Vivir continuamente a cuentas con Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias le doy, Padre, por su preciosa palabra. Gracias, mi Dios, por la lección tan